En este video quiero mostrarte cómo hice un camino de mesa y un centro de mesa para mi decoración en estas fiestas. Fui a la tienda del dólar y encontré estas dos telas que me enamoraron. Decidí usar la de los arbolitos porque es perfecta para un camino de mesa. Lo mejor es que mide 37 centímetros de ancho por 1,70 de largo. Justo la medida exacta para mi mesa, así que no tuve que cortarla. También conseguí estas perlitas doradas y blancas en Amazon. Me encantaron porque tienen ese toque brillante y delicado. Lo primero que voy a hacer es coser esta cinta con las perlitas por todo el borde de la tela. Se puede usar silicón caliente o coserla a máquina, pero yo preferí coserla a mano. En las esquinas voy a hacer un pliegue pequeño y lo voy a asegurar con unos puntitos de costura para que quede bien firme. Al principio pensé colocar la cinta por debajo de la tela, pero cuando probé ponerla por encima me gustó mucho más, porque resalta mejor el borde blanco, donde después voy a coser la cinta dorada más delgada. Donde termina la cinta voy a unirlas lo mejor posible, y para tapar el espacio que queda, le voy a poner una perlita. Ahora voy a coser la cinta dorada delgada, justo por el centro de la parte blanca. Este paso lleva un poco más de tiempo, pero el resultado final vale completamente la pena, porque se ve súper bonito. Si te está gustando este video, por favor suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para terminar voy a hacer unos lacitos dorados y los voy a colocar en cada punta del camino de mesa. Y para que se vea aún más delicado, les voy a poner una perlita en el centro. Los lacitos realmente le dan ese toque especial.
Y listo, el camino de mesa está terminado y mira qué hermoso se ve. Al final del video te voy a mostrar lo bonito que queda cuando decore la mesa completa. Para complementar la decoración voy a crear un centro de mesa. Voy a utilizar este bol que compré en la tienda de HomeSense. Voy a pegarle este envase de plástico en el fondo para que tenga más altura. Para pegarlo voy a utilizar el silicón. Ahora voy a empezar a colocar estos bloques de oasis para rellenar todo el bol. Voy a utilizar unos pedacitos de este tubo de cartón para ponerlo debajo de los adornos para que no se muevan. Se los voy a pegar por debajo con bastante silicón para que queden bien firmes. También voy a hacer lo mismo con el arbolito colocándole el tubo con bastante silicón. Por favor, dale like al video y suscríbete al canal. Eso me ayuda muchísimo para que YouTube promocione el video y así poder llegarle a más personas. Ahora voy a colocar los adornos en el bol de esta manera. Utilizo estos tubos para que los adornos no se muevan. Haciendo esto puedo mover el centro de mesa sin el riesgo de que se caigan ni los candelabros ni el arbolito. Ahora voy a empezar a colocar el follaje. Voy a utilizar estas ramitas que ya tenía de otras manualidades y algunas otras que compré en la tienda del dólar. Esto no tiene una técnica específica. Realmente es muy fácil, solo es colocar el follaje para que no se vea el oasis y colocar otras decoraciones que hagan que el arreglo se vea bien. Voy a colocarle algunas ramas doradas, también piñas de pino y algunas esferas. Creo que el contraste de color dorado y las diferentes texturas de los adornos hacen que el arreglo quede hermoso y muy navideño. Yo sé que falta poco para la Navidad, pero por favor cuéntame si te vas a animar a hacer alguna de estas dos manualidades para decorar tu mesa, ya que son rápidas y fáciles de hacer. En los candelabros voy a ponerle estas velitas de pila. Y por último voy a utilizar estas luces que me gustan mucho y también las conseguí en la tienda del dólar. Esto le va a dar un toque de luz al arreglo que hará que resalte más. Voy a ocultar la cajita de las pilas por aquí atrás, ubicándola de manera que se me haga fácil encender y apagar las luces. Y así quedó el centro de mesa. A mí me encantó el resultado. Creo que quedó sencillo pero elegante y muy bonito.
Estoy convencida que estas dos manualidades van a hacer que mi mesa se vea espectacular esta Navidad. Espero que te haya gustado este video y que te haya servido para inspirarte a decorar tu mesa para estas fiestas. Si fue así, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.